en este problema vamos a calcular la aceleración de un sistema de dos objetos atados por una cuerda. Uno de los objetos baja por un plano inclinado. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es determinar el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los objetos. Entonces vamos a ponerlo aquí. Primero, para el objeto de masa M1, ¿qué es lo que tenemos aquí? Recuerden que en los planos inclinados siempre colocamos nuestro eje X en paralelo al plano inclinado. Entonces, aquí lo tenemos. Y, pues, obviamente, el eje Y es perpendicular al plano inclinado. Para el objeto M2, ¿cómo tendríamos nuestro sistema coordenado? Pues tendríamos aquí de manera horizontal el eje X y de manera vertical el eje Y. Ok, entonces, para cada uno de los objetos tenemos que encontrar las fuerzas que actúan sobre él. Este plano no tiene fricción, nos están indicando que no tiene fricción, por lo tanto no aparecerá la fricción, pero sí aparecerá el peso. Recuerden que el peso es una fuerza que aparece perpendicular al piso. Aquí estaría. Y vamos a diferenciar este peso con W subíndice 1, porque este también va a tener su propio peso. Ok, como hay contacto entre las superficies, vamos a tener una fuerza normal. Aquí le vamos a poner la fuerza normal. Y ahora, vean que como está atado a una cuerda, eso produce una tensión. Y entonces esa tensión siempre va en la dirección de la cuerda y le vamos a poner T. Ok, entonces sobre ese objeto actúan tres fuerzas. Vamos a ver qué es lo que pasa con el objeto 2. En ese objeto 2 tenemos también una cuerda. Y aquí, recuerden que cuando tenemos diferentes objetos moviéndose en un mismo problema, tiene que haber una relación entre las variables de uno y otro. Y la relación que hay entre las variables es la tensión en la cuerda. Es decir, la tensión que tenga esta sección de la cuerda tiene que ser la misma que la de esta sección. Aquí consideramos que la polea no tiene fricción. Entonces, aquí dice una polea sin fricción, por lo tanto, la tensión en esta parte de la cuerda tendrá que ser igual a la tensión en esta parte. Lo único que cambia es la dirección. Aquí esta tensión va hacia arriba y aquí va en el primer cuadrante. Entonces, aquí lo tenemos. Vean que ya no le hemos puesto ningún subíndice porque son la misma. Ahora, sobre el objeto 2, entonces tenemos también el peso, pero el peso 2. Ok, ya tenemos entonces identificadas las fuerzas que actúan sobre cada uno de los objetos. El siguiente paso es entonces tener nuestro diagrama de cuerpo libre de la siguiente manera. Aquí tenemos al eje Y aquí tenemos al eje X. Entonces vean, aquí tenemos al peso que va en esta dirección y ya hemos platicado en repetidas ocasiones que el ángulo que forma el plano inclinado es en el sistema coordenado en el diagrama de cuerpo libre, es el ángulo que forma el eje Y negativo con el peso. Así que aquí tendríamos 30 grados. Ok, ahora dibujamos la tensión. Aquí está. Y finalmente dibujamos la normal. Y recuerden que este tipo de diagramas lo que tenemos que hacer es girarlos para que el eje X quede horizontal. Cuando hacemos eso, ahora nuestro eje X queda horizontal y nuestro eje Y queda vertical. Y el peso queda en el tercer cuadrante. Aquí lo tenemos. Lo he exagerado un poco para poder colocar el ángulo de 30 grados aquí. Y tenemos entonces la normal hacia arriba sobre el eje Y, y la tensión, vean que queda en esta dirección. Ya lo tenemos. Ahora vamos con el siguiente objeto. Aquí lo vamos a diferenciar. Vamos a poner también diagrama de cuerpo libre. Y entonces para este, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos el eje X horizontal y el eje Y vertical.
para cada uno de los objetos que nosotros tengamos en el problema, tenemos que hacer su propio diagrama de cuerpo libre y seguramente va a haber una relación entre las variables. Aquí, como hemos dicho, la tensión es la misma para ambos sistemas, de tal forma que aquí tendríamos la tensión hacia arriba vertical. Aquí estamos suponiendo que el objeto no se toca con el plano inclinado, por lo tanto no hay fricción, ni hay una fuerza normal. Y hacia abajo aparece el peso 2. Ok, entonces aquí tendríamos nuestro primer diagrama de cuerpo libre y aquí tenemos nuestro segundo diagrama de cuerpo libre. Con estos vamos a trabajar. Ahora vamos a escribir la segunda ley de Newton. Que nos dice la sumatoria de fuerzas en X. Pero vamos a tener una segunda ley de Newton para el objeto 1 y una segunda ley de Newton para el objeto 2. Entonces vamos a empezar por el objeto 1. ¿Están de acuerdo que este objeto se está moviendo sobre el plano, que es su eje X? Por lo tanto, sí hay movimiento y está acelerado. De tal forma que aquí vamos a tener el producto de la masa del objeto 1 por la aceleración en la dirección X del objeto 1. Y vean que este objeto se va a mover en la dirección negativa, en el eje X negativo, por lo tanto aquí le vamos a agregar un signo menos que indica la dirección de movimiento. Y en el eje Y será igual a 0 porque este objeto no está brincando sobre el plano, no se está despegando del plano, solamente se está deslizando sobre él. Y lo mismo tenemos que hacer para el objeto 2. Aquí le voy a poner el objeto 1 y aquí vamos a poner la segunda ley de Newton para el objeto 2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Sumatoria de fuerzas en X. Vean que no tenemos ninguna fuerza en X, por lo tanto, aquí podemos igualar a 0 directamente. Pero, ¿qué pasa en el eje Y? En el eje Y tenemos que este objeto se va a mover hacia arriba porque este objeto es mucho más pesado, por lo tanto, se va a mover en la dirección de Y y entonces va a estar acelerado. Aquí es importante distinguir entre la masa 1 y la masa 2. Aquí hemos puesto la aceleración en X1 y aquí deberíamos poner la aceleración en X2. Pero ¿qué es lo que pasa? Como están unidos por una cuerda, cuando este objeto baje, si empieza a bajar más rápido, también lo va a hacer el objeto 2, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, la aceleración tiene que ser la misma. Entonces tenemos dos relaciones entre las variables, tensiones iguales y aceleraciones iguales. Entonces aquí le vamos a borrar el subíndice porque acabamos de explicar que las aceleraciones van a tener el mismo valor. Entonces aquí vamos a poner aceleración en Y. De hecho, vamos a borrar también el subíndice X, ¿no? Y ambos van a tener la misma aceleración. Entonces recuérdenlo siempre. Cuando hay diferentes objetos en un mismo problema, debe haber una relación entre sus variables. En este problema es la tensión y la aceleración. Ok, entonces empezamos por la sumatoria de fuerzas en X para el objeto 1. Para el objeto 1 vamos a tener lo siguiente. La sumatoria de fuerzas en X. Vamos aquí a nuestro diagrama de cuerpo libre. La tensión es la que tiene componente en X positiva, la normal no tiene y el peso tiene componente X negativa. Como el ángulo está respecto del eje Y, recuerden que entonces vamos a ocupar la función seno para la componente X. Así vamos a poner el signo menos porque está en la dirección X negativa, la magnitud del vector por el seno del ángulo, que es 30 grados. Y son las únicas componentes en X. Por lo tanto, esto ya lo podemos igualar a menos M1 por aceleración. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Dice que es 0. La tensión no tiene componente en Y, la normal sí tiene, entonces lo tenemos aquí, y el peso sí tiene componente en Y y es negativa. Y recuerden, sería la magnitud del vector por el coseno de 30. Y esto tiene que ser igual a 0. Muy bien.
Ahora tenemos que aplicarle la segunda ley de Newton, entonces, al objeto 2. Aquí vamos a volver a poner la sumatoria de fuerzas en X para el objeto 2. Vean que no hay nada, entonces simplemente la ponemos como 0. Y vamos como la sumatoria de fuerzas en Y para el objeto 2. Hacia arriba tenemos la tensión, por lo tanto, aparece como positiva, y hacia abajo tenemos el peso sobre el eje Y, por lo tanto, aparecería como W2, y aparte sería negativa porque va hacia abajo. Entonces, aquí lo tenemos. Y hemos dicho que este objeto sí se va a mover en el eje Y. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a M2 por la aceleración. Vean, ¿cuáles son nuestras variables? Nuestras variables o incógnitas son la tensión, que no conocemos, la aceleración, que es común para ambos objetos, también la tensión, y la normal. Tenemos 3 variables, 3 ecuaciones, por lo tanto, sí lo podemos resolver. ¿Ok? Como nuestra intención es resolver la aceleración, vamos a numerar estas ecuaciones y esto le vamos a llamar la 1, la 2 y la ecuación 3. Vean, entre la 1 y la 3 están relacionadas las variables tensión y aceleración. Entonces vamos a trabajar con ellas. Aquí le vamos a poner D, la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces vamos a tener que T menos W1 seno de 30 es igual a menos M1 por A. Y T menos W2 es igual a M2 por A. Aquí, como es un sistema 2x2, lo que podemos utilizar es el método de sustitución, en el que despejamos una de las variables de una ecuación y la sustituimos en la otra. Entonces aquí es realmente la 1 y la 3. Por lo tanto, podemos despejar, por ejemplo, la tensión de la ecuación 3. Aquí nuevamente tenemos la 1 y la 3. Entonces, de la ecuación 3, ¿están de acuerdo que la tensión va a ser M2 por A más W2? Y ahora a esto le voy a llamar la ecuación 4. Y esta ecuación 4 hay que sustituirla en la ecuación en donde no hice el despeje, que sería la 1. Entonces, aquí vamos a poner sustituyendo la ecuación 4 en la ecuación 1, pues vamos a tener lo siguiente. En lugar de poner T, voy a poner su equivalente, que es M2 por A más W2. Y ahora sí voy a poner el término que ya estaba ahí, que sería menos W1 seno de 30. Esto debe ser igual a menos M1 por A. Recuerden cómo funciona el método de sustitución. Lo que hacemos es que de dos ecuaciones hacemos una sola ecuación con una sola variable. Nosotros conocemos el valor de M2, conocemos el valor de W2 porque está en términos de M2, conocemos W1 que está en términos de M1 y aquí tenemos M1. La única variable que tenemos entonces es la aceleración. Así que procedemos a despejarla. Y entonces podemos escribir que M2A más este que está restando pasa del otro lado sumando, esto sería M1A, y todo lo que no tenga que ver con la aceleración lo voy a mandar al lado derecho, con el signo contrario, obviamente. Esto sería W seno de 30 menos W2. De tal forma que la aceleración, entonces, al ser un factor común, lo puedo asociar de la siguiente manera, ¿no? Puedo factorizar a la aceleración y esto entonces me va a quedar M1 más M2 es igual a W1 seno de 30 menos W2. Finalmente, mi aceleración entonces será W1 seno de 30 menos W2, y todo esto va a estar dividido entre M1 más M2. Ok, finalmente, al hacer la sustitución de todas las variables, vean W1, recordemos que es M1 por G, entonces vamos a tener que el valor de M1 es 40 por 9.81 por el seno de 30, menos W2, que será 5 kilogramos por 9.81.
Y todo esto lo tenemos que dividir entre la suma de las masas, es decir, 40 más 5 kilogramos. Y esto nos da un resultado de una aceleración de 3.27 metros sobre segundo al cuadrado. Y es así como pudimos calcular la aceleración de un sistema de dos bloques que están atados por una cuerda, en donde uno de los bloques se mueve por un plano inclinado.